Bueno, continuando en esta tercera parte de la presentación del módulo 4, vamos a ver las distintas estrategias de manejo de la biodiversidad. Eh, Ellas pueden no solo ser una, pueden ser varias. Eh, en este caso, hablar de censos ambientales para tener un diagnóstico de los ecosistemas, la identificación de factores de riesgo, eh, obtener planos de sensibilidad ambiental, la planificación del territorio a partir también de estos planos de sensibilidad y de los factores de riesgo, la generación de legislación específica, también, y muy importante, las medidas compensatorias y correctivas de los impactos significativos, la generación de áreas protegidas. Siempre hay sectores o áreas con menor perturbación o por encontrarse especies vulnerables también, puede llegar a ser potencialmente áreas protegidas en distinta escala, ¿no? Eh, Algo que viene creciendo de manera exponencial, entiendo yo, que viene también de la mano acompañado de normativas y de leyes a nivel nacional, que tiene que ver con la educación ambiental y algo también que es muy importante, que es los sistemas de producción que sean compatibles y sustentables. Lo que ven a continuación es un estudio de caso, digamos. Esto es de un trabajo eh, sobre un esquema de perfiles, ¿sí? Donde se tiene la referencia fotográfica. Esto es en Santa Cruz, donde se pueden ver seis ambientes diferentes, las depresiones marcadas, que pueden ver en el perfil que se le denomina con la D y la M, los bajos sin salidas, que son la B con la S, marcado con círculos rojos, eh, las mesetas, que son como planicies, ¿sí? Donde el viento golpea mayormente y la vegetación es más achaparrada, más baja. Los humedales, marcados con una H, los cañadones, marcados con una C, marcados siempre por como una especie de paredes, de paredones, donde corta el viento y lo que obtenemos muchas veces son eh, bajos o valles. En este caso es el Valle del Río Pintura, donde es atravesado por el río Pintura, que se lo denomina con una H como un humedal. A partir de tener un diagnóstico, una referencia de los distintos ambientes, eh, lo que se hace son distintos análisis estadísticos. En este caso, eh, es un estudio que tiene que ver con la riqueza de especies en cada uno de esos ambientes, eh, numeradas. A medida que se van encontrando especies, se las va sumando a cada uno de esos ambientes y así se obtiene cuán rico en cantidad de especies es ese ambiente. Otro estudio que se hace, pero no está en este gráfico, tiene que ver con la dominancia que tiene las especies. ¿Cuáles especies son dominantes en un sector dado de estudio? ¿Sí? Que puede ser de estudios que se hacen en parcelas que pueden ser de 1 metro por 1 metro, de 2 por 2. Incluso hay metodologías que tienen que ver con el estudio a partir de una unidad mínima de 1 por 1 y se va duplicando, así hasta obtener una superficie dada. Eso tiene que ver con la dominancia. Y así se van construyendo distintos gráficos. Lo que se puede ver en el gráfico inferior tiene que ver con las familias
los porcentajes de familias botánicas de estas especies, como así también el porcentaje que ocupan cada uno de ellos en los distintos ambientes. Eh, Como pueden ver en el gráfico de tortas verdes, también se incorpora un área antropizada que tiene que ver con, en este caso, un campamento minero, donde existe una superficie dada, donde se ha compactado y se han generado caminos y la vegetación eh, se ha, eh, se ha liberado, se ha despejado para que se pueda generar este campamento. Entonces lo que se hace son un análisis comparativo de estos ambientes donde se observan similitudes en cuanto a la composición de las especies presentes y la cantidad de ellas. Como se puede ver en el gráfico a la derecha, ¿sí? Se observa que hay mayor similitud entre los bajos sin salidas con las zonas antropizadas. Básicamente tiene que ver con que son zonas con muy baja riqueza específica, comparados con la B corta, que son los valles del río Pintura, que tienen similitud en cuanto a especies con los humedales. El sector próximo al cuerpo de agua, en este caso el río Pinturas, con mayor similitud al valle del río Pinturas, y una llave alejada vamos a encontrar, pero a su vez esos tres ambientes con bastante similitud, con las depresiones marcadas, la meseta y los cañadones. ¿Sí? Si uno lo ve en el perfil, me voy a dirigir aquí para que podamos ver, eh, se puede ver incluso la proximidad que tiene tanto la meseta como los cañadones y las depresiones marcadas, ¿sí? En cuanto a la vegetación, a la riqueza específica que encontramos en esos ambientes. Bueno, con respecto a parte también de lo que tiene que ver con la planificación territorial, esto es un trabajo en la ciudad de Concordia, ahí se puede ver el río Uruguay, la represa Salto Grande y el embalse propiamente de el embalse de la represa Salto Grande, donde se hace una zonificación, que es el gráfico que está a la izquierda, una zonificación de los distintos ambientes costeros y periurbanos. La, la ciudad se encuentra al sur de esta zonificación. eh, Se hace una zonificación de los distintos ambientes y se categorizan según la sensibilidad de esos ambientes. Y la idea es que a partir de este análisis se pueda ver reflejado en el proyecto, en un master plan, donde existen zonas vulnerables a tener en cuenta en cuanto a la conservación y a la planificación ambiental del territorio, ¿sí? Es un trabajo muy interesante. Un concepto como para ir cerrando también esta tercera parte, tiene que ver con bioindicadores, que son indicadores que están presentes en la naturaleza. Y que es un bioindicador, como una definición clásica. Bueno, hablamos de comunidades de organismos en los que su existencia, sus características estructurales, su funcionamiento y sus reacciones dependen del medio en el que se desarrolla y cambian al modificarse las condiciones ambientales. Si las condiciones cambian a partir de alguna perturbación, eh, puede verse modificada la población o la desaparición de la población completa o de la mayoría de los individuos. Esto es a nivel de organización y de, de escalamiento que tiene que ver a partir de una perturbación en algún cambio en el entorno, en el medio, cómo genera respuestas fisiológicas o de comportamiento
eh, que pueden traducirse en dos caminos, que puede ser cambios genéticos, que por lo general se da de generaciones en generaciones, o de adaptaciones que se da sobre una misma generación, adaptaciones morfológicas, por ejemplo, o adaptaciones en comportamientos, en caso de animales, ¿no? Eso lleva a respuestas tanto individuales como respuestas poblacionales, que se traducen en cambios en la abundancia de esos individuos dentro de una población, poblaciones que se ven beneficiadas van a crecer exponencialmente y poblaciones que se ven afectadas pueden reducirse hasta una población núcleo. Como así también no solo cambios en la abundancia, sino en las actividades que tenga en el comportamiento principalmente. Eh, y bueno, se van dando distintas respuestas y cambios en la composición de no solo de una población, sino ya a nivel de la composición de las distintas especies, afectando a, al ecosistema en su totalidad. ¿Sí? Entonces ya podemos hablar de biomarcadores o de bioindicadores cuando la magnitud es mayor y podemos hacer ya directamente un análisis en concreto a partir de un estudio de un ecosistema. La elección de esos bioindicadores es clave porque uno tiene que usar un criterio. Por lo general muchos de ellos ya están muy bien estudiados, pero tienen que ser especies que no sean altamente tolerantes, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, del clima, que sean resistentes a, tanto a la sequía como a la alta humedad. Son especies altamente tolerantes que no nos sirven como, en este caso, como bioindicadores. Tampoco sirven las especies que son sumamente sensibles y que las vamos a encontrar en hábitats o en ambientes muy remotos o con características muy específicas, de aridez extrema como un desierto o resistente a las heladas, al hielo, a la alta montaña. Esas especies eh, sí a un nivel muy pequeño, pero eh, a nivel de bioindicador no son convenientes utilizarlos. Eh, Sí, hay que, es un arte tratar de encontrar en algún ambiente cuáles son esas especies bioindicadoras que sean no tan extremas, pero tampoco tan generalistas y tolerantes. Esto es muy interesante. Yo voy a hablarles de la entomología forense. Eh, Como pueden ver, eh, hay distintos insectos, eh, escarabajos, ácaros, bueno, eh, que eh, algunos se pueden ver cuando se produce una muerte. Eh, eh, si ven la flecha, es una escala de tiempo. Esto, digo, es muy interesante y más allá de poder explicarlo, eh, les dejo una noticia, creo que lo compartí como la noticia uno sobre distintos casos de peritajes, eh, como el peritaje visto desde lo natural, desde lo biológico, ayudó a distintos casos policiales. Es una nota de este año que salió en Infobae, que un especialista en entomología forense fue descifrando distintas muertes en la zona de Neuquén y en distintos casos que ha participado a partir de distintos estadios de larvas o de insectos que fue encontrando, poder determinar aproximadamente la cantidad de días que tiene eh, el cuerpo en descomposición. Así que les dejo la nota, no es obligatorio leerlo, pero sí es interesante, es una nota muy colorida, muy concisa, que cuenta la resolución de varios casos policiales a partir de un peritaje ambiental. Otros indicadores
Es muy común también los estudios limnológicos, hacer estudios sobre la composición de, del- los fitoventos, el fitoplancton, los macroventos, el zooplancton. Muchos de ellos son indicadores de la buena calidad del agua. También dejo una nota que es publicada desde el CONICET. eh, lo incorporé como la noticia 2 sobre peritaje de una investigadora de la UBA, que si bien esta investigadora es especialista en diatomeas y habla sobre los distintos peritajes que ha hecho en casos de ahogamiento. También una nota de color muy interesante para poder profundizar en distintos peritajes ambientales a partir de microorganismos, en este caso las diatomeas, en agua. Bueno, con respecto a, no tanto a peritaje, pero sí a los bioindicadores, es interesante, como ya vimos a lo largo de este módulo 4, las cadenas tróficas. eh, Siempre es un ecosistema saludable, es aquel que tiene los grandes carnívoros o estos consumidores terciarios o cuaternarios que son los encargados también del control poblacional. Sí, estos, vamos, ejemplo de un gato montés y un zorro y la distinta fauna desde roedores hasta camélidos presentes en la Patagonia. Un ejemplo boreal, un ejemplo de Estados Unidos y Canadá, eh, de la presencia de lobos en los bosques. Hubo hace décadas atrás un exterminio muy grande de lobos, lo que llevó a un crecimiento muy grande de ciervos y alces, lo que produjo un deterioro muy importante en los bosques boreales, que luego de un análisis del ecosistema, de las cadenas tróficas, eh, vieron que el crecimiento de los alces estaba perjudicando a los bosques y tenía que ver con los escasos individuos, ya no como manadas, sino como pequeñas comunidades muy, muy escasas y fragmentadas de lobos. Entonces se iniciaron campañas para poder preservarlos, fundamentalmente en las zonas ganaderas del norte, norte de Estados Unidos y sur de Canadá, para que el sector ganadero eh, no mate indiscriminadamente a los lobos. ¿Sí? Así se podía recuperar los bosques boreales. Y por último, un caso ejemplo, una estación compresora de TGS en Moyhaique, en la provincia de Santa Cruz, un peritaje ambiental. eh, eh, para los que no conocen, la zona en general la Patagonia hay mucho viento, pero en esa zona eh, se producen ráfagas de viento algunos días superiores a los 100 kilómetros por hora, donde a partir de la construcción de una estación compresora de la empresa TGS y de la colocación de un gasoducto, eh, el productor de ovejas, lindero al predio donde se estaba dando la obra, inició una demanda donde se acudió a partir del conocimiento del caso, ingeniero agrónomo y un biólogo para hacer el peritaje. Eh, Como ustedes pueden ver ahí, se ven como unas lomadas, pequeñas lomadas, con distintos clastos, como para introducir esto un poco lo del viento, fundamentalmente viento predominantemente del oeste, con gran intensidad y frecuencia. Lo que produce este viento dominante del oeste es la exposición de los clastos. Como ustedes pudieron ver, son esas piedras redonditas que se veían, y se fue, se fue produciendo una zona donde se acumulaba el grano más fino,
de arena eh, que fue cubriendo los sectores donde había vegetación, vegetación que servía de alimento para las ovejas del campo lindero. Esto es un poco las imágenes de lo que se puede ver, como en este caso dos especies, ¿no? Junelia es una especie muy común de planta arbustiva en la Patagonia, y el coirón, que es un pasto, en algunos lugares le dicen pasto fuego, eh, es el pasto más abundante también en la Patagonia, que sirve de alimento para las ovejas e incluso para la fauna nativa. Como a partir de el gasoducto, que se tuvo que despejar el terreno en una faja de unos 10 metros, y a partir del viento predominante fue perjudicando a la vegetación y como consecuencia a, a las ovejas, al alimento del ganado, y con un perjuicio económico al productor. Esto es un poco para mostrar lo que es el estudio en distintos sectores cercanos a donde estaba la traza del gasoducto y a la construcción, al predio de construcción donde estaba la estación compresora, como se puede ver claramente en, en un espacio en esa cuadrícula, como la vegetación herbácea prácticamente va desapareciendo o se ve cubierta con la arena o eh, los clastos. Bueno, se hizo todo un estudio de análisis de la riqueza de especies que hay y de la vegetación en distintas transectas que iban desde el gasoducto, o sea, desde el oeste hacia el este, para ver cómo a medida que uno se aleja de la perturbación, en este caso la estación compresora o la construcción del gasoducto, y cómo la vegetación se veía perjudicada y por ende el alimento del ganado. Bueno, con esto damos fin al módulo 4. Les dejamos nuestros correos para que puedan escribirnos para consultas, para dudas, y nos volvemos a encontrar para el módulo 5 de evaluación ambiental, donde vamos a tocar dos temas muy importantes que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental y las evaluaciones estratégicas ambientales. La semana que viene vamos a estar cargando la bibliografía y como propuesta lo vamos a estar comunicando por correo esta semana eh, para poder coordinar una clase sincrónica. Así no estamos colgando los videos de las clases y podemos hacer eh, un ida y vuelta, poder hacer una presentación que la vamos a dejar grabada para aquellos que no puedan estar presentes en la clase, y la subimos, pero sí queremos también conocerlos y saber de sus incumbencias, sus profesiones, si conocen de estudios de impacto ambiental, si saben de evaluación estratégica ambiental, y bueno, y poder contar distintos casos en los que hemos participado, tanto Nicolás como yo, según sus preferencias, ¿no? De distintos temas que hemos trabajado a lo largo de nuestra profesión. Así que bueno, nada más, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.